Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Liseta Armenta. Tengo el gusto de estarles acompañando y de dedicar esta conferencia a Limaco, Aranzazu, Eusko, Etzea, Lima Basque Center, a la Hermandad de Nuestra Señora de Aranzazu de Lima y a la Asociación Euskadi Mundo El Cartea. Esto con el motivo de la conmemoración de una serie de independencias nacionales a nivel del continente americano, para resaltar el espíritu vasco en estas celebraciones. En esta ocasión voy a impartir la conferencia Independencia Nacional Mexicana, Vestigios en Museo Vizcaínas. Bien, para comprender el contexto de las obras artísticas históricas que voy a mencionarles, que forman parte del acervo del Museo de Sitio del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, será necesario remontarnos al siglo XVIII, a la fundación de esta institución. Este colegio, cuyo nombre inicial fue el Real Colegio de San Ignacio de Loyola, es una obra que nace desde la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu. En el caso del Virreinato de la Nueva España, la sociedad se organizó mediante corporaciones. Algunas de estas corporaciones fueron los gremios. En este esquema se dedicaban a la producción de diversos bienes. Y otra de las formas de organización fueron las cofradías. Estas cofradías reunían entre sus miembros a personas que tuvieran algo en común, que se dedicaran a algo en común. Y en el caso de la cofradía de la Virgen de Aránzazu, reunía entre sus miembros a vascos inmigrantes que ya estaban establecidos en la Nueva España y que vinieron a este territorio a invertir, principalmente en las actividades económicas de la agricultura, ganadería, comercio y minería. Recordemos que el virreinato de la Nueva España fue uno de los más prolíficos precisamente por la explotación de minas de plata. Y bueno, este auge y esta bonanza financiera que lograron los vascos les permitió empezar a hacer obras pías. Algunas era el pago de capellanías, es decir, misas para orar por el eterno descanso de los miembros de esta organización. Otro fue empezar a hacer donativos a instituciones que se dedicaron a la crianza y educación de mujeres. Entonces ellos empezaron a hacer algunos donativos para conventos, para algunas escuelas, y en el año de 1732 decidieron hacer su propio sitio de recogimiento. Es muy importante mencionarles que este proyecto surge en el año 1732 y es presentado por el presidente de la cofradía de Aránzazu, que era Juan José de Eguiara Yeguren. Presenta este proyecto ante los miembros de la cofradía, ellos abrazan esta causa y jamás la desamparan. Algo muy importante que debe decirse es que este colegio se funda con los donativos exclusivamente de la comunidad vascongada de la Nueva España. No se va a recibir dinero de nadie que no sea miembro de esta importante agrupación. El colegio surge con un modelo, así es, de colegio, se va a formar, se va a dar educación a la mujer y también como un sitio de recogimiento piadoso. Es decir, esta institución iba a estar dedicada a 3 tipos de mujeres: niñas mayores de 7 años, doncellas, mujeres que eran, bueno, que no habían tomado estado, es decir, no se habían casado y no estaban embarazadas, y también la cuestión del recogimiento piadoso aplicaba para las viudas. Las viudas, cuando tomaban este estado de viudez, pues entraban en una situación muy delicada y se consideraba que estaban desamparadas. ¿Por qué? Porque no tenían ya un esposo que viera por ellas. Entonces, en ese momento la figura del hombre era muy importante. Entonces, se consideraba a estas mujeres desamparadas y también se les iba a recibir en esta institución. En la imagen que podemos apreciar,
Vemos la capilla de la Virgen de Aránzazu, que es esta. Vemos la fachada principal, pero a modo de lateral, en el Convento Grande de San Francisco, que se ubica a unas cuadras del colegio. Esta capilla, aquí les muestro una fotografía, una de las últimas fotografías que se tomaron de esta capilla. Fue demolida en aproximadamente 1860 como una consecuencia de las leyes de reforma, particularmente de la ley Lerdo de desamortización y nacionalización de los bienes de la iglesia. Esta fecha es importante porque se suprime cualquier organización de índole religiosa, por lo que la cofradía desaparece. Pero repito, los vascos nunca desampararon la causa del colegio y se transformaron en una junta directiva que seguía viendo por los intereses del Colegio de las Vizcaínas. Les muestro aquí una obra de nuestra colección, que es Nuestra Señora de Aránzazu, es del pincel de Cristóbal de Villalpando, de finales del siglo XVII, y esta imagen se encontraba dentro de la capilla de Aránzazu, repito, a su destrucción. Esa obra viene a formar parte de la colección artística de Vizcaínas. Les muestro una imagen más, esta también es parte de la colección del museo. Esta obra se llama Escudo de las Provincias Vascas o Escudo del Real Colegio de San Ignacio de Loyola. Como ustedes pueden ver, tenemos los escudos de armas de las diversas regiones que actualmente conforman al País Vasco. Tenemos a Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra. Y el elemento que pueden ver en el centro es el símbolo de la Ciudad de México. Es un águila posada sobre un nopal en un islote, devorando una serpiente. Si ustedes se fijan, la parte central está coronada y el escudo en sí está coronado porque Fernando VI otorgó todos los permisos para que esta institución pudiera abrir con el respaldo de la corona. Entonces, por eso el primer nombre del colegio fue el Real Colegio de San Ignacio de Loyola. Les muestro aquí imágenes de estos vascos involucrados en la fundación del colegio. Quiero decirles que no fueron los únicos, la historia les ha dado un peso significativo particularmente a ellos, pero las actas en el archivo histórico nos hablan de todo tipo de donativos, rentas de tierras, donativos en especie, incluso algunas mujeres si no tenían, digamos, liquidez en el momento para aportar a la causa, se quitaban alhajas que trajeran puestas y los donaban. Tenemos, como ya les mencionaba, a don Juan José de Eyarayeguren, quien muestra el proyecto, don Ambrosio de Meave, don Francisco de Echeveste y don Manuel de Aldaco, son tres de los donadores principales, dieron sumas de dinero muy fuertes. Y por último, don Francisco Javier Gamboa. Él era un abogado muy importante de la época, y él llevó una causa legal para poder aperturar el colegio. Esto lo llevó a escribir las constituciones del Colegio de las Vizcaínas y con este documento él se embarcó hacia las monarquías ibéricas, les repito, se entrevista con Fernando VI y posteriormente lo hace también con el Papa Clemente XIII, quien también otorga los permisos de apertura de esta institución. Bien, estas constituciones que escribe el abogado Francisco Javier Gamboa hablan del espíritu de la institución. ¿Cuál es el espíritu? Fomentar los valores para trascender en sociedad, y esto va a ser la base de la felicidad nacional. El aprendizaje se iba a basar en grandes núcleos, iba a ser lectura, escritura, cuentas, doctrina cristiana y labores. Era muy importante darle a estas mujeres que iban a estar en este sitio una herramienta para salir adelante en caso de que pudieran caer en cualquier escenario. Entonces ellas iban a saber coser y bordar para poder salir adelante. Un aspecto más que es muy importante es el de el espíritu de la institución. Si bien en este documento se habla de la institución, se hace una
un hincapié en que la institución no es de índole religioso. Esta es una institución que sí cuenta con la bendición de San Pedro, del Vaticano, pero no es una institución religiosa ni es administrada por religiosos. Es una institución administrada y dirigida por laicos, por civiles, y esto es muy importante porque, como les decía, que en 1860 se promulgan estas leyes de reforma. Este colegio no se cerró. Si hubiera sido una situación en la que hubiera una dirección o una administración de índole religiosa, este colegio hubiera cerrado. Sin embargo, este carácter de laicidad en el Colegio de las Vizcaínas ha permitido que el colegio siga con sus puertas abiertas, y hace unos días, el 9 de septiembre, cumplió 254 años de apertura y de dar clases de forma ininterrumpida, siendo el colegio de mayor trayectoria en la historia de este país, de México, y siendo una de las instituciones fundadas por vascos más antiguas en el mundo. También es importante mencionar que el ingreso a la institución era mediante una solicitud. Esta solicitud tenía que explicar los intereses de la persona que quería venir a estudiar a este colegio. Les muestro aquí una imagen que no es del acervo de Vizcaínas. Esta pintura se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato y nos muestra a las mujeres que estaban en esta institución. Es muy importante mencionar que en un principio las constituciones asentaron que este colegio estaba destinado a recibir mujeres descendientes de la nación vizcaína. De hecho, el nombre del colegio era el Real Colegio de San Ignacio de Loyola, y Vizcaínas, digamos que era un nombre popular que la gente acuñó a esta institución por recibir a mujeres descendientes de estas regiones. Conforme se fue diversificando la sociedad novohispana, pues cada vez había menos mujeres directamente descendientes de vizcaínos. Entonces la institución empezó a recibir a mujeres, digamos, mestizas, que ya había una suerte de mezcla en la sangre de estas mujeres que estaban ingresando. Nos trasladamos a principios del siglo XIX, año de 1810, en el mes de septiembre. Un cura en Hidalgo, que es llamado Hidalgo, pero en el pueblo de Dolores, en Guanajuato, ya tras una serie de reuniones, se funda una suerte de ejército, que es el ejército insurgente, y este sacerdote, que conocemos como Miguel Hidalgo y Costilla, toma un estandarte de la Virgen de Guadalupe para dirigir a este ejército insurgente. Entonces, esta imagen guadalupana va a ser tomada como un referente, un amparo, una protección para este ejército, y es cuando podemos hablar de una de las piezas de los vestigios de la independencia en Colegio Vizcaínas. Como les decía, había cada vez menos mujeres de origen descendientes directas de vascos. Ya el colegio tenía una serie de mujeres mestizas, y entonces al interior de Vizcaínas se hicieron dos bandos: las colegialas que estaban a favor de la independencia, que se agruparon bajo la devoción de la Virgen de Guadalupe, y las que estaban a favor de la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios iba a representar al ejército contrario, que era el ejército realista, y bueno, este ejército tomó como bandera o como estandarte a la Virgen de los Remedios. Incluso le dan el grado de generala, por eso la podemos ver con este atavío, con estas insignias, con un blasón, el sable, el cetro. Entonces, bueno, digamos que se hicieron una suerte de dos bandos al interior de Vizcaínas, y unas estaban bajo la devoción de la Virgen de Guadalupe y unas bajo la devoción de la Virgen de los Remedios. Tenemos aquí una imagen que está concebida como un exvoto.
Este exvoto se trata de una imagen milagrosa que se pinta o se dibuja, y en la parte inferior, que podemos ver con un texto, se llama cartela. Esta cartela es un espacio donde se va a escribir de qué se trata el milagro, cómo fue la intervención milagrosa del santo al que se está dedicando el dibujo. Y en este caso, la cartela nos indica lo siguiente. En 27 días del mes de abril del año 1813, se asentaron por patriotas y siervas de esta Santísima todas las colegialas del colegio de nuestro Padre Santo Ignacio. Entonces, bueno, esto es un documento pictórico que nos habla de el fervor patriótico al interior de la institución del Colegio de las Vizcaínas. Bien, siguiendo con el paso del tiempo, vamos a ver estas imágenes de la sala de labor. Como les decía hace unas diapositivas, era muy importante que las mujeres tuvieran una herramienta para subsistir de una forma digna. Esto se les brindó mediante el bordado y la costura. Vemos aquí dos imágenes diferentes de un espacio formativo que se llamaba sala de labor o salón de costura. Era un gran galerón donde se colocaban bancas comunitarias o bancas individuales, donde iban aprendiendo desde los dechados con las puntadas más básicas hasta perfeccionar sus habilidades manuales y con ello acceder a materiales de mayor fineza y de mayor valor. Digamos que empezaban con telas de cáñamo muy simples, de trama muy abierta, estambres muy gruesos, que era para aprender las puntadas básicas, hacían letras, algunos elementos zoomorfos, fitomorfos, y conforme iban afinando su destreza manual, accedían a telas de seda, a telas quizá de terciopelo, de seda, y también a materiales como hilos entorchados de oro, de plata, lentejuelas de plata, chequiras de cristal, etcétera. Así como se iban haciendo más complejas las técnicas, por ejemplo, podían hacer bordados matizados, etcétera. Esta es la segunda pieza de la que quiero hablarles. Es un escudo nacional textil. Es una lástima que no sepamos cuáles fueron los nombres de las colegialas que bordaron esta pieza. Corresponde a la primera mitad del siglo XX. Lo sabemos porque todavía no aparece este escudo nacional con el gorro frigio, como si aparece en otras pinturas que nos hablan de un momento posterior a la República restaurada, un poquito más adelante en la historia. Y bien, bueno, este es uno de los productos de esta sala de labor, de este salón de costura, donde vamos a poder apreciar al águila, que, bueno, pues está, como les decía, posada sobre un nopal en un pequeño islote. Y todo esto que estamos viendo son aplicaciones de bordado con hilos metálicos. Les muestro aquí algunas imágenes. Vean ustedes cómo las plumas del águila están hechas con entorchados de hilos de plata. Lo sabemos porque la plata, cuando se corroe, toma este color negruzco. Hay algunos otros o algunas otras plumas que probablemente no se hicieron en plata para darle un juego de claroscuros y generar mayor profundidad en la pieza, pero vean cómo sí se colocó una línea de lentejuelas en algunas partes. Vean aquí incluso el ojo es una aplicación de un ojito de vidrio. Vean cómo la serpiente está hecha con la técnica de sedas matizadas. Aquí ya es una aplicación, probablemente sea una suerte de cartoncillo al que se le dio este formato de tamborcito. Se forró con tela y se le aplicaron lentejuelas de plata y algunos fragmentos de hilos entorchados de plata.
Vean, aquí tenemos una técnica más, que es una técnica que reúne las tapicerías y también incluyen como un rasurado que le da este efecto a los nopales. E incluso vean ustedes cómo tuvieron el cuidado de simular las espinas de los nopales con la colocación de alfileres. Algunos campos de la bandera que se colocó encima, desafortunadamente, se deterioraron, se degradaron, probablemente por la belleza y la magnitud de esta obra. Estuvo muchos años expuesta en algún espacio público del colegio. La luz es el peor enemigo de los textiles y más para algunos colores. Si ustedes se fijan, la bandera mexicana está compuesta por el color verde, blanco y rojo. El color rojo se perdió completamente y el campo blanco, vean ustedes, está completamente desgarrado. Sin embargo, este deterioro nos ha permitido observar cómo debajo de estas banderas sobrepuestas se pueden apreciar bordados de banderas. Vean aquí el campo verde, aquí el campo blanco, que se extiende hasta aquí, y aquí un poco del campo rojo. Entonces, debajo de esta bandera hay una bandera bordada. Esta pieza requiere restauración. Nos encontramos en la búsqueda de donantes que quisieran aportar a la restauración de esta pieza. Es una pieza un poco costosa de restaurar debido a los meses de trabajo que implica estar realizando una serie de puntadas, una serie de procedimientos para poder restaurar esta obra. Esperamos lograrlo y que muy pronto tengamos los fondos para hacerlo, para recobrar la magnificencia de una obra tan valiosa, repito, manufacturada por las manos de las colegialas de Vizcaínas. Seguimos avanzando en la historia. A final del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo en México un presidente llamado Porfirio Díaz. Y este presidente, bueno, tenía una gran influencia desde Europa, particularmente desde Francia, por la modernización. Él hizo mucho por las telecomunicaciones, por la infraestructura de México, y él fue muy apegado al Colegio de las Vizcaínas. A él le encantaba venir. Él estaba muy enterado de lo que ocurría aquí con los planes de estudio, con las materias que aquí se impartían. Vizcaínas funcionó como una suerte de piloto en una serie de planes y de pruebas que quisieron ver cómo funcionaban. Si funcionaban en el Colegio de Vizcaínas, las lanzaban a nivel nacional. Este apego del presidente Díaz a esta institución hizo que, bueno, el colegio fuera uno de los primeros edificios en la Ciudad de México con alumbrado eléctrico. Si ustedes se fijan aquí, hay una bombilla eléctrica, también instalación hidráulica, lo que vino a representar mejoras significativas en el confort de las colegialas que aquí vivían. Y bueno, esto es muy importante para poner en contexto la siguiente obra. Esta obra es un álbum fotográfico que se titula México en el centenario de su independencia. Este álbum fue mandado a hacer justo en el periodo de gobierno del presidente Porfirio Díaz. Y la virtud que tiene es que justamente se mandaron a fotografiar una serie de monumentos históricos dentro de la Ciudad de México y en otros estados de la República. Y esto es importante porque se logró retratar diversos momentos de estos inmuebles. Muchos siguen en pie, muchos ya desaparecidos, pero bueno, esto nos permite ver lo que Porfirio Díaz quería que viéramos: la modernización de un país, el proceso de modernizar una ciudad,
un edificio, etc. Este libro fue publicado por el gran establecimiento litotipográfico de los hermanos Müller. Desconocemos hasta el momento si fue fabricado aquí en México o si fue fabricado, digamos, en París, porque es el caso de muchos libros conmemorativos. Y las fotografías fueron tomadas por Eugenio Espino Barros. Entonces, les muestro una parte de este libro, que es la página 83, que está dedicada al Colegio de La Paz, que fue un nombre que tomó el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas tras lo que les mencionaba en 1860, la desamortización y nacionalización de los bienes de la Iglesia. El colegio se salva de ser cerrado por su característica de ser laico, sin embargo, ya no puede llamarse San Ignacio, entonces cambia el nombre a Colegio de La Paz. Pero bueno, aquí el objetivo del libro era mostrar esta institución como una pieza importante, un colegio, imagínense ustedes, dentro de tantos monumentos, seleccionar un colegio para mostrar cómo la educación iba a ser una herramienta más para este proceso de modernización del país que dirigía Porfirio Díaz. Este álbum se encuentra recién restaurado, ya se ha incorporado a una sala del museo y muy pronto estará siendo apreciada por nuestros visitantes. Por último, me gustaría invitarles a seguir a nuestro museo de sitio en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. También ya tenemos una cuenta de TikTok, estamos como Museo Vizcaínas, y en la página de YouTube de Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, ahí pueden encontrar una serie de conferencias que hemos dado en torno a la colección artística, la colección científica, conciertos, actividades de danza, etcétera. La página del museo es colegiovizcaínas.edu.mx/museo. También en el correo museo@vizcaínas.mx. Y pues por mi parte sería todo. Me gustaría quedar a sus órdenes en estos medios de comunicación y agradecer nuevamente la invitación para formar parte de este programa en torno a la conmemoración de diversos aniversarios de independencias nacionales en el continente americano. Muchas gracias y hasta la próxima.